Sigue girando la noche acá en el show de la selección y es momento de meternos en nuestra sección Futboleando con. Y hoy la invitada es una ex nadadora argentina que obtuvo la medalla de bronce para nuestro país allá en Atenas 2004. Está del otro lado de la línea para charlar unos minutos con nosotros la señorita Georgina Bardach. Hola, ¿qué tal Georgina? ¿Cómo estás? Rubén Gómez te saluda. Quiero preguntarte qué significaba para vos en ese momento, antes de comenzar tu trayectoria, representar a la Argentina. Y si te imaginabas que ibas a conseguir las cosas que conseguiste. Bueno, hola a todos, ¿cómo les va? Qué pregunta, la verdad que no me imaginaba cuando empecé a nadar, no, lo hacía simplemente por gusto, sí me gustaba competir, pero sinceramente creo que hasta ya varios años avanzado mi carrera, nunca me imaginé eso. Creo que se fue dando de manera natural y creo que por eso se dio como se dio, ¿no? Fue mucho más tranquilo y más lindo así. Hola Georgina, ¿cómo estás? Agustín de Yulis te saluda. Y yo quiero que nos cuentes un poco de lo que fue participar de un juego olímpico, que te generaba estar en esa cita máxima del deporte y también qué es lo que más disfrutaste de estar ahí, qué es lo que más te gustó, lo que más te llamó la atención. ¿Cómo andas? Bueno, por suerte, digo, por suerte, y mucho esfuerzo también pude participar en varios y la verdad que en todos sentí cosas distintas. Obviamente que el de Atenas fue para mí el mejor. Los últimos dos, que fueron Beijing y Londres, fueron, bueno, en etapas muy particulares de mi vida personal. En el 2008 estaba pasando por muchos problemas y bueno, creo que se vio reflejado en los resultados. En Sydney, que fue mi primero, nada, todo, digamos, toda la novedad fue todo, no sé, creo que no caí mucho. Y en Atenas, bueno, fue todo, o sea, fue sin dudas mi mejor juego, mi mejor carrera en lo deportivo y creo que pude vivenciar bien lo que es el espíritu de los Juegos Olímpicos y la verdad que lo disfruté muchísimo. Lo que más me gustó fue compartir todos esos viajes con mis amigas. ¿Qué tal, Georgina? ¿Cómo estás? Víctor Santander es mi nombre, el gusto de poder hablar con vos. Y yo quería preguntarte cómo es la vida en la Villa Olímpica, el día a día, en ese lugar que reúne, digamos, todas las disciplinas y quizás a veces equipara, ¿no? Las máximas estrellas de un deporte quizás mucho más popular o donde se gana mucho más dinero con quienes la pelean día a día también con un deporte más en calidad amateur o muy de hecho a pulmón, en muchos casos como es el deporte olímpico. ¿Cómo viviste vos ese día a día? ¿Con quién te cruzabas? ¿Alguna anécdota al respecto de esa situación de vivir en la Villa Olímpica? Estás, la verdad que es como vos decís, creo que ahí se equipara todo, ¿no? Eh, es como que es muy difícil de explicarlo. Aún después de muchos años me cuesta encontrar palabras para poder explicar lo que se siente estar ahí y lo que es, digamos, vivir el día a día con 10.000 personas que piensan y viven y todo igual que vos. No sé cómo explicarlo, pero la verdad que es rarazo, es rarazo. Aparte yo siempre digo, para mí es como un zoológico la Villa Olímpica, ¿no? Es como ves tantas personas distintas, no sé, tenés por ejemplo las jugadoras de vóley, las rusas que miden 2,15 m y algún luchador, algún gimnasta de 1,50 m y es muy raro todo. La verdad que disfrutaba mucho de ver eso. Y anécdotas, nada, estar comiendo y tener al lado a, no sé, a las hermanas Williams o, bueno, en uno de los juegos apareció Ali una vez, de lejos lo pude ver y nada, no sé, encontrarme, cruzarme con los chicos de Argentina, con los, no sé, Manu Ginóbili, que venga Manu Ginóbili y te diga, la verdad que yo admiro mucho lo que haces y nada, tu esfuerzo y todo, vos decís, vos me lo estás diciendo a mí, es como, hola.
Eso. Georgina, yo te quiero preguntar cuáles son tus referentes en la natación, si tenés alguien como ejemplo, alguien a quien admirás en este deporte. Sí, obviamente cuando crecí sí tenía referentes. Uno era Alexander Popov, un ruso que nadaba 50 y 100 libres, que la verdad era impresionante. Jana Kloshkova, una ucraniana que nada mi prueba, y ellos creo que fueron mis referentes. Georgina, ¿qué te genera que para muchos argentinos seas una referente de ese deporte? Porque, bueno, obviamente el fútbol es el deporte más popular del país y después en otros deportes hay como ciertos referentes, no sé, en el básquet Ginóbili, en judo Pareto o Lucha Aymán en el hockey. Y en la natación pasa que en los varones está José Meolans como quizás el maestro referente y vos en la rama femenina. ¿Eso qué te produce a vos? Eh, no sé, qué pregunta difícil. La verdad que no sé, eh, puede ser que hayamos tenido una camada muy importante y que hayamos tenido logros muy importantes, pero la verdad que no sé, yo no me gusta ponerme en ese lugar. Creo que genera mucha presión. Si sirvió para que muchos chicos o muchas chicas empiecen a nadar, está buenísimo, pero nada, yo creo que más que referente por ahí, ver desde que, no sé, como pensarlo y que los chicos puedan ver que desde Argentina y entrenando, no sé, yo desde Córdoba se puede llegar a eso, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de talento que puede haber en un nadador o nadadora, en este caso? Eh, ¿Y cuál es el porcentaje de formación, de trabajo, de circunstancias en cuanto al rol social, al rol de recursos? ¿Qué debe reunir una persona como para poder instalarse dentro de este deporte de la natación desde un lugar más profesional o más de preparación? ¿Cuánto hay de nacer para nadar y de hacer para ser alguien dentro de la natación? Yo creo que tiene que tener, no sé, un equilibrio, ¿no? Porque vi muchos nadadores talentosos que no les gustaba entrenar y no hay forma, o que sí les gustaba entrenar y son talentosos, pero sin el apoyo, una contención familiar, y un acompañamiento familiar es muy difícil también. Eh, Creo que lo económico dentro de otros deportes, me parece que la natación no es tan cara como podría ser, no sé, el tenis, que hasta que llegas a un nivel te tenés que bancar todo vos. En la natación, o por lo menos en esa época, y la mayoría de los torneos internacionales son cuando viajas con la selección, entonces como que bueno, todo ese aporte lo hace la Confederación o el Comité Olímpico o la Secretaría de Deporte, entonces en eso es mucho más tranqui, pero creo que tiene que ser un equilibrio. En mi caso, sí, ahora de más grande puedo aceptar que tenía cierto talento, pero creo que fue mucho más esfuerzo y mucho acompañamiento de mi familia y mucha contención también de mi entrenador. Estamos hablando con Georgina Bardach acá en el show de la selección. Georgina, vamos a futbolear un poquito, vamos a hablar de la selección. ¿Cuál es el jugador de la selección argentina de ahora y de antes que más te gusta? Y también preguntarte cómo vivís los mundiales, los partidos importantes de la selección, si lo ves con la familia, si tenés cábalas. ¡Ay, qué pregunta! La verdad que estaba robando porque no llegué. Em, no puedo decir un jugador favorito, sinceramente no, me es muy difícil, no los conozco tanto y no sé, no me sentiría identificada por ninguno en cuanto a nada. Creo que por ahí un poco sí con Mascherano de ese sacrificio y de esa entrega, pero no mucho más. La verdad que no soy de ver, ahora mucho más, ahora veo mucho más fútbol porque estoy conviviendo con mi novio y él ve deporte 24/7, pero
No soy muy futbolera, sinceramente. Prefiero ver tenis o vóley o Fórmula 1, pero el fútbol no tanto. Tampoco tengo cábalas. Nunca tuve cábalas para nada. Prefiero evitar eso porque siempre creí que iba a llegar algún momento en que no pudiera por cuestiones externas, no sé, cumplir con alguna cábala, entonces no quería dejar nada ni librado a la suerte, es por fuera, digamos. Georgina, en base a tu experiencia, ¿cómo ves al país en los Juegos Olímpicos de acá en adelante? Digamos, en qué situación se encuentra Argentina excediendo a lo que es la natación, en base a lo que vos viviste en los distintos Juegos Olímpicos, de competir contra potencias y ver también cómo se desarrollan los distintos deportes? ¿Cómo lo ves a la selección argentina de los distintos deportes para proyectarse a futuro en los Juegos Olímpicos? ¿Se puede mejorar las posiciones promedio que tiene siempre el seleccionado como país en los distintos Juegos? Creo que voy a ser muy cruda con esto. Creo que estamos llenos de talentos. Eh, Hay muchísimo talento. Demasiado, creo que la mayoría de los resultados y los puestos que se fueron dando en la historia fueron gracias a eso. Eh, Creo que por ahí la gente, la prensa y demás exigen demasiado. Pretenden que Argentina como selección o como país esté mucho más arriba en el medallero y un país en el que no, digamos, hay muchas cuestiones antes que el deporte es muy difícil que se pueda mejorar. Cuando la educación no es, digamos, no es tratada como prioridad, donde los maestros cobran miserias y la educación, digamos, no se puede mejorar mucho más y la salud igual, es muy difícil que mejoren los otros aspectos. Creo que el día que llegamos a tener una salud y una educación del primer nivel con profesionales que puedan, digamos, cobrar a esa altura y poder trabajar con los recursos de primer mundo, se va a poder pensar en un deporte también de ese nivel. Pero lamentablemente ahora no. Recordando un poco y yendo un poco hacia atrás, cuando estabas en actividad, ¿cuáles eran tus rituales a la hora de nadar? Si el día en el cual te tocaba competir, había algo que se repetía en vos, el tema musical que escuches en el viaje hacia el lugar a donde ibas a competir, alguna cuestión, alguna cosita que se repitiera, ¿había algún tipo de ritual en lo que es la antesala de la competencia? Bueno, como decía antes, no, trataba de no tener cábalas, no me gusta mucho, no me gusta mucho depender de nada que no sea mi entrenamiento, digamos. Sí, lo único que tenía así como rutina, me gustaba mucho llegar, digamos, temprano a la pileta, un par de horas antes de la final. Me gustaba estar con tiempo, eso es lo único. Después lo otro trataba de no tener ningún tipo de ritual. Georgina, yo quiero preguntarte si el después de dejar la profesión, después de dejar la natación, se asemeja, nosotros que entrevistamos jugadores de fútbol, si se asemeja a eso. Imagino que quizás sí, dependerá según cómo le pega a cada uno. A vos particularmente, ¿te costó dejar? ¿Te ibas armando psicológicamente después de ya no nadar profesionalmente? ¿Se extraña mucho? ¿Se siente nostalgia? ¿Angustia? ¿Depresión? Ahí tiene que ayudar la familia. Digo porque en algunos casos fue tragedia y es un tema no menor y tampoco como para subestimar, en algunos casos fue delicado. La verdad que sí, es un tema muy delicado y que siempre, la verdad, me dio miedo. Sí lo trabajé con psicólogos. Y creo que, bueno, creo que cada uno le afecta de manera distinta. Yo por suerte sabía
o sea, fue una decisión bastante fácil de tomar después de mucho trabajarlo, digamos. Eh, Me pude, digamos, reincorporar, yo digo, a la vida civil, ¿no? Empezar a trabajar y demás, ahí nomás. Por suerte tuve una familia que me acompañó mucho y que sí, para ellos era prioridad también que estudiara. Entonces creo que por ahí al tener otros recursos se hizo más fácil. La verdad que no extraño para nada. Me gusta mucho la vida que tengo ahora, me gustan los trabajos que tengo. Eh, Uno, digamos, más estructurado, más político, y el otro mucho más creativo, así que la verdad que es un buen equilibrio. Y nada, la verdad que creo que hay un momento para todo. Sí me da miedo no seguir pensando siempre como nadadora, y la verdad que para mí iba a ser un desperdicio porque, digamos, teniendo todas las posibilidades de hacer otras cosas, eh, eso sí me iba a poner muy mal. Pero la verdad que dentro de todo mi retiro fue simple, fue tranquilo y bien transitado, ¿no? Creo que en parte a lo que lo había trabajado antes, lo que decía recién, y en parte también en que fue una decisión mía, ¿no? No no me retiré por una lesión o porque, no sé, se me terminaba algún contrato con alguien ni nada. O sea, creo que eso lo hizo mucho más fácil. Y así pasaba nuestra invitada de hoy, Georgina Bardach, en el show de la selección, en nuestra sección Futboleando con. Georgina, un beso grande, muchísimas gracias y hasta cualquier momento. A ustedes, chicos, lamento no ser tan futbolera, pero bueno, espero que la hayan pasado también como yo.